Gaby, qué placer tenerte hoy en día, contar con tu presencia, no nada más con tu presencia como líder, sino como referente de muchos ecosistemas, del ecosistema del emprendedurismo en Perú, del apoyo y de la activación de las mujeres en Perú y en Latinoamérica, además de otros roles como mamá, partner, profesora en un momento dado de tu vida. Así es que el día de hoy lo que quisiera es que nos embarquemos en un viaje desde tus comienzos, lo que has ido recorriendo, dónde estás, tus aprendizajes y sobre todo aprovechar esta oportunidad de conversar contigo para que las personas que vean este podcast se inspiren y se animen a, ojalá, seguir tus pasos y aprender de ti. Uy, yo no sé, pobrecito. Bienvenida. Yo solo voy a decir que tengo un montón de miedo de esta grabación porque tú me haces decir cosas que yo no quiero decir. Entonces, yo... Te prometo que te voy a ir llevando Yeah. y va a ser, yo creo que estoy convencido de que va a ser un viaje fantástico. Tengo miedo, ok. ¿Lista? Y si cojo mis anillos es porque me da nervios. Siéntete natural, tienes tu café, yo tengo el mío. O el trago que tengo acá, pero no lo voy a decir a nadie. Algo que tomas. Así es que quisiera comenzar con la historia de Gaby, la emprendedora que sale después de estudiar una maestría en Babson y de ahí te enganchas con el mundo de crear negocios, de estar en empresa, de compartir conocimiento. Entremos por ahí y veme contando cómo inicias esa aventura, ¿no? O sea, Gabriela Post MBA. Gabriela, antes del MBA si quieren. O sea, empecemos desde la Gabriela donde tú quieras comenzar, ¿no? Que yo creo que Gabriela siempre quiso ser emprendedora y nunca pudo. Entonces yo siempre digo que soy una emprendedora frustrada y por eso ahora trabajo con emprendedores, porque soy la peor emprendedora del planeta. Y siempre he intentado y siempre he pensado que quería ser emprendedora. Y luego cuando me di cuenta de que no iba por ahí, es como que mis capacidades son mejor utilizadas en otro lado. Sin embargo, me encanta el mundo del emprendimiento. Y por eso hice mi maestría en emprendimiento, por eso después que hice fue invertir en startups, según yo, súper bien, pero en verdad súper mal. Y ahora trabajando con emprendedores todo el tiempo. Entonces, no sé, ¿qué quieres que te cuente? ¿La historia de mi vida? Cuéntame cómo empiezas en esa etapa donde te das cuenta que el emprendimiento es lo tuyo, ya sea al principio siendo parte después no nada más participando con emprendedores, sino ya invirtiendo, catalizando, ayudando a emprendedores y emprendedoras. Sí. ¿De dónde sale esa energía de irte por ese carril? Yo creo que nace de dar la contra, básicamente. Mi mamá y mi papá, los dos son corporate guys, trabajando más de 40 años en la misma empresa y ellos querían lo mismo para mí. Y yo dije, ¿puedo decir lisuras? Tú puedes decir lo que quieras. Yo dije, no fucking way, esto no es para mí. Yo no... ¿Quién estornudó? Yo no quiero hacer lo mismo. O sea, no me imagino yendo a trabajar todos los días al mismo sitio, reportándole a la misma persona, haciendo lo mismo. Esta corporate ladder no es para mí, definitivamente. Es más, yo salí del colegio y le dije a mi mamá que quería ser actriz. Y me mandó a estudiar, me dijo, anda, estudia una carrera de verdad y luego pues haces lo que quieres. Y yo escogí lo más cercano que encontré a ser actriz, que era ingeniería industrial. Uh-huh. Nada que ver. ¿Por qué? Porque me gustaban los números y hacía un montón de sudokus y me iba bien en matemática. Entonces dije, bueno, estudiaré ingeniería industrial, ya está. Pero nunca entendí el status quo de que todo el mundo postulaba a, perdón por lo que voy a decir para ti, ¿no? Pero todo el mundo quería entrar a P&G, o todos querían en el mundo entrar a Licorp, o todos querían entrar a la banca. Es como, eso no me emociona. Y como tenía buenas notas, como mis papás esperaban mucho de mí, de que entonces, ¿a dónde vas a entrar, no? Como que, ¿cuál va a ser tu siguiente paso? No tengo idea. Nunca supe qué hacer. Yo creo que nunca he sabido qué hacer. Siempre me he movido por lo que me ha guiado en ese momento y lo que me hacía sentir bien, pero nunca he dicho, ok, mi vida profesional se debería comportar así. Yo creo que he caído donde he caído por merísima casualidad. O sea, negligencia tras negligencia de todo el mundo de querer o darme plata o contratarme, pero yo no sé cómo he llegado hasta acá, no tengo la más remota idea. Sí, sí lo sabes y creo que algo que te caracteriza es que
Dentro de esa humildad de no saber está la valentía y el coraje de lo que eres. O sea, y eso es lo que te hace todo más auténtica, ¿no? El no creértelo te ha hecho también llegar a donde estás hoy en día y has sido una persona que ha influenciado y ha impactado positivamente a muchas personas en el camino. Si nos vamos en esa parte de cómo logras inspirar y cómo logras que otras personas vean que si tú lo puedes hacer, ellas lo pueden hacer también. Me da angustia que digas eso. Yo no siento que inspiro a nadie. Es más, yo siento que hincho las pelotas de la gente. Esa es mi forma. No sé si inspirar o no. Yo salía de una conversación con una emprendedora el año pasado y ella me explicaba su plan de crecimiento y lo cautelosa que ella quería ser y como que no, mejor hasta que esté perfecto. Y yo, ¿estás loca? O sea, por lo menos inténtalo. O por lo menos sal, o pon un pie, o dime cómo es, o cómo funciona. Y ella, no, pero no sé qué. Salimos de esa conversación con ella convencida de que lo iba a hacer o que lo iba a intentar. Y, y me acuerdo clarito que saliendo de una cafetería me dice, Gaby, gracias por la puteada. Entonces yo lo pude haber tomado bien o mal, ella se rió, yo me reí y dije, es que es mi forma. Y creo que mi forma, no sé si es inspirar, pero sí es hinchar las pelotas hasta el punto de yo llevarte a que te la creas tú. Yo me la creo por ti, ahora te toca creértela a ti. Entonces sales de esa conversación. Ella sale inspirada Sí, correcto. y en base a lo que tú le compartiste, logra que, o sea, ¿cuáles son los puntos que ella conecta después de esa conversación contigo? Lo que yo me llevo o sea, ella finalmente ejecutó el plan que habíamos dicho, puso un pie en el otro país, lo cual a mí me llenó de alegría brutal. Y me escribió un mail diciendo gracias porque sin esa conversación no me hubiera dado las fuerzas de. Pero es simplemente creo que ella necesitaba que alguien le diga que todo va a estar bien. O sea, que nada va a pasar, nadie va a pensar ni que es tonta, ni que se tiró la plata por las puras, ni que lo intentó y falló. No, simplemente era como necesitaba que alguien se lo creyera, se lo dijera y le dijera, todo va a estar bien. Me gusta eso que estás diciendo. Inyectaste y compartiste no la seguridad de todo va a estar bien como un concepto, sino fue atrás del trabajo y la conversación de crear un plan y Sí, decirles por acá, te recomiendo que hagas esto. Eso viene de tu aprendizaje, de tu conocimiento, ¿correcto? pues ojalá. Y yo creo que eso viene también un poco, y voy a ir conectando las cosas que has ido haciendo a lo largo de tu vida con tu vena de ser profesora. Uy, esa fue la parte creo que más divertida de todas. Y es curioso porque por un lado dices, bueno, yo no les puedo enseñar nada y estoy más como por el lado de es lo que hay que hacer, pero no cualquiera puede ser profesora. Así fui bueno, Y Mike. fuiste profesora, digo, no fue un tiempo cortito, Sí, fueron varios años. fueron varios años. Sí. Entonces, ¿cómo vamos conectando a la Gaby emprendedora, Ujú. la Gaby que dice, hey, yo no voy por el mundo corporativo, sino voy a abrir brecha? Después, la Gaby que conecta y que viene gente y le toca la puerta y le dice, oye, quiero aprender de ti, enséñame. Yo creo que viene de esa beta de profesora, ¿o no? O sea, cuéntame un Es que poco fue demasiado cómo conectamos los dos, ¿no? de casualidad. De nuevo, yo creo que todo es, o causalidad de repente, qué sé yo. Para poner en contexto, yo trabajé en Private Equity, pues fui la primera mujer que contrataron en Private Equity. Yo no lo sabía hasta que decidí o miré a los costados y dije, no hay nadie. Miré para arriba, no hay nadie. Miré para abajo, no hay nadie. Estaba sola. ¿Esto estamos hablando de qué año? 2010. Ok. Raro, porque yo ahorita A ver, tengo 20 años, entonces no cuadra la edad, ¿no? o sea, abriendo brecha desde ahí, ¿no? Abriendo brechas Ok. sin darme cuenta. Y sin ellos darse cuenta, además, de que me están contratando a mí, era como, lo único que hicieron fue llamar a los primeros 10 puestos de mi facultad, los entrevistaron, yo no sabía ni siquiera leer un pianel, y lo único que le dije al managing partner en ese momento que me preguntó, que me rompió el CV en la cara, me dijo, tu CV es una cochinada, me lo tiró al tacho de basura. Me dijo, ¿por qué te voy a contratar? Y le dije, negligencia tuya si me quieres contratar. Yo lo único que sé, que te puedo decir ahorita es que yo aprendo rápido. Nada más. Yo no te puedo ofrecer que yo sé armar un modelo financiero porque no tengo idea cómo se hace. No sé cuadrar ni siquiera una cuenta T. Pero puedo aprender. Tal vez los otros candidatos fueron peores que yo porque al final me contrataron a mí. Pero terminé siendo la única mujer trabajando
en lo que le decían la perrera de los analistas, que era un lugar sin ventanas y sin aire acondicionado, como 23 horas al día o más. Entonces, mi formación fue muy dura. Mi formación fue así, sola, sin darme cuenta que era la única mujer, pero yo nunca sentí que era la única mujer. Es cuando empiezo a buscar ayuda es que me doy cuenta. Y, y luego cuando paso al mundo de tecnología, porque ya pues en verdad fue un burnout muy agresivo, 2 veces en la clínica desmayada por estrés, dije, esta vida no es para mí, yo no quiero ser el partner de este fondo, no me funciona. Me mudo al mundo de tecnología y fui el fair hire de un startup bien grande que se llama Lineo, que estaba financiada por una aceleradora alemana. Y era abrir una empresa de e-commerce en un país donde no existía el e-commerce. Entonces, ni siquiera yo sabía en qué me estaba metiendo. Era como, ¿quieren liderar Lineo? ¿Qué es Lineo? No, una empresa tipo Amazon, pero para Latinoamérica. Ok. Entonces, ¿cómo llegué ahí? Demasiado de casualidad. ¿Cómo acepto eso? Porque básicamente desde la ignorancia no saber en qué me estaba metiendo. Y si hacemos la analogía de que en el momento que empiezas a abrir brecha, ¿no? La primera en el mundo de totalmente controlado y manejado por hombres, Sí. donde hubo un cuestionamiento, donde ¿para qué te contrato? Y a lo mejor había un cuestionamiento, ¿será capaz o no será capaz? Sobresales, ¿no? Dejas de ese mundo, no porque no fueres capaz, sino por No, las porque horas ya era incansables. check para mí, ya está. Y ¿no? después ya dices, bueno, me voy a ir a Linio, ¿no? Pensemos en que en ese momento empezaste con una caja de herramientas, tanto emocionales como racionales, que te fueron dando la capacidad de ir avanzando. En esa primera etapa, ¿qué herramienta desarrollaste interna? La adaptabilidad, Adaptabilidad. 100%. Porque estamos hablando de que era yo, mi computadora y un budget de $100,000 que no tenía idea cómo gastar. ¿Y qué te hacía continuar? Es que me encanta explorar cosas nuevas y me encanta aprender cosas. Pero ¿de dónde sale? ¿Sale como qué característica tuya? Ser adaptable y resiliente. ¿O te diste por vencida? No, bien curiosa también, como que me gusta mucho Me encanta, buenísimo, ajá. y me encanta aprender. Y por último decía, ya, mira, si la cago, por lo menos no es mi plata. Ok. Entonces dije, Entonces, de acá no puede salir nada malo. adaptabilidad, curiosidad, obviamente eso viene de una inteligencia, ¿no? Entras al mundo del e-commerce y ahí qué herramientas pones en práctica y además adquieres. ¿De personales o académicas? De las dos. Yo nunca había liderado un equipo, por ejemplo. Yo siempre, o sea, era analista. Yo pasé de analista a Business Development Manager, a liderar toda la operación en ese momento. Bueno, el Country Manager entró 4 meses después. ¿Cuántas personas tenías? Pasé de 0 personas a mí. En un punto, antes de que llegara el Country Manager, eran como 40. O sea, de no liderar gente a aquí están 40 y busca cómo hacerlo. No, y era como, ok, ¿cómo se supone que te tienes que ganar el respeto? Ok, no inspirando miedo, sino como que ganándotelas. Ok, ya, ¿cómo se hace esta vaina? No tengo la más remota idea. Entonces, lo que más me carcomía el cerebro es, ya, ¿cómo se supone que tiene que ser un buen líder? No tengo idea. Entonces, uno fue como navegando a ver cómo hago para inspirar a los que están en mi equipo sin imponer. Pero a la vez, yo no tenía la más remota idea de lo que estaba haciendo. Pero lo lograste. Pues ojalá. Cuando me fui eran 220 personas. O sea, como fue un crecimiento súper grande, súper abrupto, bien intenso. ¿Estuviste en línea cuánto tiempo? 1 año y cacho. O sea, en ese año llegas, tomas el liderazgo de ese grupo sin liderar, Sí, sí. te vas de 0 a 350 kilómetros por hora en un negocio que además el e-commerce comenzaba. No, yo me acuerdo clarito, y ahí para amarrar con tu parte de enseñar, no había ni siquiera, o sea, esto para que ponernos en contexto a todos los centennials, nadie pagaba con tarjeta de crédito online. Entonces nos inventamos, y yo sé que esto suena estúpido decir nos inventamos, pero nos inventamos el pago contra entrega. Entonces era como, y yo me acuerdo que hice una conferencia, mi primera conferencia al mundo fue explicando algo que se llamaba Pitch Nights o algo así, explicando qué cosa era el pago contra entrega. Y yo me acuerdo que mi presentación era, es como pedir una pizza. O sea, tú levantas el teléfono, pides una pizza, te la traen a tu casa y tú lo pagas ahí. Es lo mismo. Tú entras a la página, pides un televisor y lo pagas en la puerta de tu casa. Y la gente era como, o sea, era tan precario el sistema de e-commerce en ese momento. Pero fíjate, que era como... y para que lo vayas acumulando, y sé que me vas a decir, no me la creo, pero entonces sumas a eso un liderazgo empírico donde logras inspirar a la gente, te metes al mundo de la innovación, a hacer cosas que nadie se había atrevido a hacer ni que nadie estaba haciendo, ¿no? Pero es tontísimo, o sea, es como,
pero traías esa beta desde ahí, desde el inicio de enseñar, de aprender, ¿no? Y después de motivar y hacer que las cosas O pasen. sea, yo creo que ahora... La profesora en ti la traes desde Pero, a ver, desde el pero inicio. si nos ponemos como científicos o como teóricos, yo siento que yo he sido actriz toda mi vida. Entonces, a mí me encanta exponerme al público y hablar en público. Mejor si no tengo que hablar con seres humanos. Como, me encanta hablar, como parada y exponer mis ideas. Me parece que es parte de mi personalidad. Entonces, ahora que me acuerdo, después de esa conferencia, es que me ve la persona que está organizando la ¿Conferencia dónde la diste? en la Universidad de Piura. Ok. Y la organizaba una consultora que se llama Neo Consulting, que también daba clases en la Universidad de Piura. Entonces me ve el gerente general y después de esa conferencia dice, Gaby, ¿no quieres enseñar e-commerce? Y yo, ¿qué voy a enseñar yo e-commerce? Para que me enseñen a mí. Me dice, no, es que no hay mucha gente en esta industria y están buscando a alguien para la maestría de algo digital, porque en ese momento ni siquiera era especializado en nada. Yo le dije, ya, pero es que yo no tengo MBA, o sea, tengo 20 años. Y me dijo, bueno, pueden hacer una excepción para que tú puedas enseñar en la maestría. Y yo como, ¿estás seguro? Ya, pero yo no sé nada, o sea, ¿qué te voy a enseñar? Yo no sé nada. Me dijo, no, tú cuenta tu experiencia, trata como que de diagramar algo y yo soy demasiado chancona. Entonces hice perfecto mi presentación, todo estaba con ejemplos, todo perfecto. Y decidí certificarme en algo que nadie hacía en ese momento, que era Google Analytics. Entonces, luego me di cuenta cuando me dan mi certificado que era la tercera persona en Perú en certificarme en Google Analytics. Y era como, qué cool. Entonces, de repente podría enseñar Google Analytics, porque nadie lo sabe. Entonces, se me ocurrió mezclar la parte de e-commerce como modelo de negocio con la parte analítica de Google Analytics. Y la teoría decía que yo sabía números, entonces lo uní y empecé a especializarme en eso, como de casualidad. Y ese fue mi curso bandera por un montón de tiempo. Y me encantó. O sea, le daba clases a gente que tenía 20 o 30 años más que yo. Yo era como la chiquita ahí con sus lentecitos que iba y se paraba y trataba de contarles algo. Y les estás dando una herramienta que en ese entonces era inexistente, o sea, les No, dabas una era ventaja competitiva. caso. Sí, o sea, les enseñaba a utilizar la Entonces, herramienta. vas navegando siendo pionera en el mundo del e-commerce en línea. En ese momento también te complementas con la parte de salir a enseñar, te das cuenta de que se te da y te gusta. Sí, me gusta. Y cierras el capítulo de línea, sigues dando clases y ¿qué sigue como tu siguiente experiencia? Yo ya sabía que me quería ir al MBA. Elegí Babson porque es de Entrepreneurship y de Innovación. Y este gerente general de Neo Consulting me dice, te quiero contratar para que vengas a liderar la consultora. Y yo, ¿cómo vas a liderar una empresa entera? Tú estás loco. Y me dice, no, ven y créetela. Y él se convirtió en mi mentor durante muchos años porque era como que mi mayor promotor. Y si lo ves, Daniel Falcón, gracias. Y él me hizo gerente general de su consultora. Y acabas de tocar un tema yo creo que es fundamental, que es la importancia de los mentores en la vida de uno. Y muchas veces eso uno lo deja pasar. Yo también, mis mayores crecimientos o mis crecimientos más importantes han sido de la mano de uno o dos mentores, ¿no? Hombres y mujeres a lo largo de mi vida. Entonces, qué importante el tener un mentor, Totalmente. ¿no? Tener un mentor a mí me cambió todo. Es que yo creo que, y también tienes que elegir el mentor correcto para ti en el momento correcto para ti. Hoy Daniel no sería un mentor correcto para mí porque mi vida se fue hacia otro lado y hoy tengo otro mentor. Pero en ese momento, por cómo se estaba desarrollando mi carrera, yo creo que él fue una ayuda muy, muy grande y me carajeó cuando me tenía que carajear y me felicitó cuando me tenía que felicitar. Y yo creo que sin él no hubiera seguido avanzando, no me lo hubiera creído sola. O sea, él me lanzó a la cancha, yo tenía 25 años a liderar toda una empresa, ahora sí yo solita como gerente general de la empresa, ya no como el interim CEO mientras llegan los country managers, no, era como, ahora eres tú contra el mundo, dale. Pero qué interesante que de manera empírica con las experiencias que ibas generando, la última línea donde te dicen, bueno, vas de 0 personas a 40, termina en 250, haces la maestría, te dan esta oportunidad. Eso fue antes de Ok. Antes de la maestría, de ahí me fui a la maestría. Ahí entonces te consolidas con la capacidad de ser una buena líder ya de un grupo de personas. Yo creo que fui malísima. Yo creo que esa fue una experiencia muy loca para mí. ¿Por qué la definirías como malísima y no como No, o sea, a ver, aprendizaje? un gran aprendizaje, definitivamente.
Tú utilizas las palabras correctas, yo no. Sí, o sea, como que sí me enseñó mucho. O sea, me tocó votar gente, por ejemplo. Em, y, y esto es muy loco. Claramente yo no sé ver talento, ¿ah? Porque la chica que yo quería votar ahora es una súper emprendedora liderando una startup gigante en Perú. O sea, y lo hace súper bien. Sí. Y ella fue mi practicante. Y, y liderar era más difícil de lo que yo pensaba. O sea, era muy, muy complejo, sobre todo cuando ya son perfiles que no son tan junior. Yo en línea tenía perfiles más junior, porque era como contrata, contrata, contrata. Acá ya yo venía a una organización estructurada que ya funcionaba de una forma y a mí me traen ahí y es como, ahora juega este juego. ¿Y qué estilo de liderazgo consideras tú que aplicaste en ese momento o durante ese? No, en ese momento sí, yo creo que tomé una muy mala decisión de imponer, de ganarme el respeto de la manera incorrecta. O sea, generando miedo o No, simplemente sí, diciendo la jefa y hay que sí, seguirla. sí, más o menos ¿Y así. cuánto te duró eso? El chiste me duró nada. No, igual tenía una fecha de vencimiento porque yo ya quería irme al MBA y el trato con Daniel era como que quédate 6, 8 meses mientras o antes de que te vayas al MBA. ¿Y cómo definirás tu experiencia? Me queda clarísimo que el estilo de liderazgo que impusiste ahí no te funcionó. No, definitivamente no. No. ¿Qué rescatas de esa experiencia donde ese estilo de liderazgo fue no el correcto ni para el grupo ni para el momento? Pues rescato que nunca más en la vida quiero ser así. ¿Ok? No por Eh, imposición. no, no por ¿Cuál imposición. sería entonces, cuál sería el approach correcto? Es que el respeto no te lo puedes como poner, el respeto te lo ganas y es bien inherente. O sea, uno puede tener una personalidad dura si quieres y te pueden tener miedo, pero, pero no liderar desde el miedo. Claro, O sea, eso no es lo que quieres proyectar. gran aprendizaje. Sí, total, total. Entonces, Gracias, vámonos, Daniel. fast forward, te metes a Babson, ¿no? Sí. Haces tu maestría en Babson. Y ahí definitivamente digo, nunca más en mi vida vuelvo a un corporate. O sea, nunca estuve en un corporate, pero nunca más en mi vida trabajo para alguien. ¿Qué descubres en ti durante ese tiempo en Babson? Para comenzar, yo nunca había vivido sola. Entonces, para mí, vivir sola en un país diferente fue un aprendizaje brutal. Descubrí que me encanta estar sola, que disfruto demasiado mi tiempo sola, que prefería, o sea, quedarme sola que salir a juerguear. O sea, como disfruté demasiado de estar conmigo. Felizmente tuve muy buenos amigos, que hasta ahora son mis amigos. Uno vive en mi edificio de mi vecino ahorita. em, que sí me llevaban a ser un ser humano un poquito más social. No soy un ser humano social. Em, pero, pero aprendí y acá es donde pues la gente me va a odiar horrible, ¿no? Uno en Perú puede, como que en el país de los, ¿cómo es? En el país de los ciegos el tuerto es rey. Y acá por hacer tres cosas, ya eres como, ay, mira todo lo que has hecho. Pero te vas a Estados Unidos y eres como que la hormiga de la hormiga de la hormiga que no logró nada en la vida. Entonces yo me fui como que, y fui gerente general y además lideré esto e hice esto y era la que menos había logrado en la mesa. Y entonces eso a mí, en lugar de como bajarme, me motivó demasiado. Dije, yo quiero hacer cosas grandes. O sea, yo quiero hacer todo lo que hace esta gente y más cosas. Entonces dije, y eso no lo puedo lograr trabajando en una corporación, no lo puedo lograr trabajando en cosas como normales, yo necesito hacer algo diferente. Decides en ese momento, vamos a ubicarnos en el tiempo, es el año, Ese era 2015. decides regresar a Perú. Bueno, ahí hay una historia entretenida, que creo que ninguno de ustedes dos sabe. Se los voy a contar. Yo solo postulé a un trabajo después del MBA, que era un venture builder, era construir startups, y a mí me encantaba. El único trabajo que postulé, el recruiting duró 6 meses, me hicieron volar hasta Bogotá, tuve que hacer un periodo de prueba, o sea, fue súper, era peor que McKinsey. Em, ya la gente me decía que estaba loca, que ya busque otra cosa, porque, pues, dude, no puedes estar gastando tanto tiempo en esto. Yo dije, no, necia, 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 es lo único que quiero, es lo único que quiero. Si no sale esto, ya veré. Pero en este momento era lo único que yo quería. Fast forward, conseguí la oferta. Era en Bogotá, mi esposo y yo nos mudamos a Bogotá, él también trabajaba en un fondo y esto comenzaba un lunes y el viernes anterior una amiga me pregunta, oye, ¿y vas a empezar el lunes, no? Y yo, sí, empiezo el lunes. ¿Y estás segura? Y yo, ¿cómo que estoy segura? O sea, vengo 6 meses haciendo recruiting de esta vaina, claro que estoy segura. ¿De verdad? ¿Y por qué me haces esta pregunta? Dice, no sé, te pregunto. O sea, si el tema, si las cosas sociales no importaran o si nada importara, ¿qué estarías haciendo ahorita? Y lo primero que se me vino a la cabeza fue, sería actriz. Y me dice, ajá, ya. ¿Y por qué no lo haces?
Y porque ya acepté, o sea, no puedo no ir de este proceso que ha durado un montón, ya firmé el contrato, ya poco más tengo mi uniforme puesto. Y me dijo, oye, hoy son las audiciones de MISI. MISI era un conservatorio de teatro musical. ¿Por qué no vas? Y pues no tengo nada preparado. Pero anda, tienes que ser como o un monólogo, o bailas algo, o tocas algo. Yo no toco ni medio instrumento. Le dije, bueno, haz un monólogo y cantas. Ok, fui, canté, cualquier huevonada, hice un monólogo chiquito, me hicieron bailar una cosa pequeña de ballet. Yo no había bailado ballet desde los 3 años. Me llaman en la noche y me dice, te aceptamos, empiezas el lunes. Y yo dije, fuck, ¿y ahora qué hago? Llamé a mi esposo, no voy a entrar al trabajo el lunes, voy a ser actriz de teatro musical. Me dijo, ¿tú estás loca? Y dijo, no, porque si no lo hago ahora, no tengo hijos, no tengo responsabilidades, viviremos de tu sueldo, más bien tienes que pagarme el conservatorio. Y por 2 años hice teatro musical. Enfocada 100% al teatro. 100%, 100%. Yo me iba a las 8 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. Teatro, expresión corporal, piano, guitarra, ukulele, técnica de voz, jazz, tap, ballet, y así, salsa. ¿Estás de acuerdo que esos años te dieron una fortaleza y otras herramientas que te hicieron todavía o aún más capaz y competitiva? Desarrollaste este lado del cerebro, sí, total. toda la parte creativa. Y yo era el bicho raro ahí, ¿no? Obviamente, además que parecía la mamá de todos, porque yo en ese momento tenía 28, era una bebé, pero todos eran mucho menor que yo, tipo 22, 23, entonces yo era la abuelita, y además venía de un background súper diferente. O sea, era ingeniera trabajando en finanzas, acababa de terminar mi MBA, y estoy entrando a un conservatorio de teatro musical. Era la rara. Pero me encantó ser la rara, siempre he sido la rara. Entonces, ya, o sea, en la universidad yo animaba fiestas infantiles y era clown. Nadie hace eso en la facultad de ingeniería. Entonces ya era la rara, del otro lado fui siendo la rara, pero al revés, y me lo gocé, o sea, hice cortos de cine, hice obras de teatro, hice un montón de cosas, o sea, mi cara salía en vallas, en buses. ¿Qué te lleva a cerrar ese capítulo y no continuar? Bueno, mi esposo lo tenía que mandar a Perú, y lamentablemente como el arte en Perú no está tan desarrollado, dije, pues, o sea, yo no voy a salir, solo los peruanos entenderán esto, yo no voy a salir en Esto es Guerra, o sea, esa vaina no es para mí, yo no quiero salir en una novela de las 8 de la noche, o sea, no es para mí. Y dije, bueno, pues regresaré a mi vida normal. Pero me arrepiento cero de haber hecho 2 años, y esos gap years de mi vida fueron de los más divertidos, además. En ese momento, ¿ya eras mamá? No eras mamá No, todavía. todavía no. Pues regresas a Perú y cierras la parte artística y de actuación y tal, Sí, simplemente porque no era el lugar, porque no era el lugar. pero no porque no quisieras continuar así. No, si nos hubiéramos quedado viviendo en Colombia, probablemente hoy me estarían entrevistando pues en los Grammys, ¿no? Los Emmys son, ¿no? Las huevas. Y bueno, te tienes que conformar con estar en este podcast, pero está bien. A nada. Oye, buenísimo. Entonces, vida de artista, te diste la oportunidad, yo creo que es lo más importante, yo creo que es un buen mensaje. O sea, Sí, sí. el momento que tengas que tomar la decisión de un trabajo soñado o perseguir tu sueño, por lo menos por ese momento. Y que yo no sabía dónde me iba a llevar. Podía esto durar 2 meses. Pero te quitaste Sí. el qué hubiese sido pasado, sí, ¿no? No quería quedarme con eso. Lo lograste, vienes de regreso Sí. y dices, bueno, ¿ahora qué voy a hacer, no? No tenía la más remota idea de lo que quería hacer. Nada. ¿Y qué se te pone enfrente? De nuevo, Daniel me dice, mi mentor, me dice, Gaby, ¿qué vas a hacer en Lima? Yo, nada. Voy a ser mantenida, me encanta, voy a mirar el techo, voy a ser como una mujer que va a pilates y brunch a las 12 de la noche, del día. Ni tú te creías eso, pero está buenísimo, perfecto. Estaba divertido imaginárselo. Sí. Me dice, no, quiero que me ayudes en un proyecto en una agencia de publicidad. Y yo, nunca he trabajado en una agencia de publicidad, ¿qué me estás hablando? No, necesito una directora de transformación digital. Y yo, Daniel, no trabajo hace 4 años ya, entre el MBA y 2 años de esto, no trabajo hace 4 años y no quiero trabajar para nadie. Me dice, no, pero vente un tiempo. Y yo, bueno, ya está bien. Terminé siendo directora de transformación digital de Circus Grey
que es una empresa de publicidad, una agencia de publicidad bien grande aquí. Sí, claro. Y fue también bien divertido. O sea, aprendí un montón incluso estando con todos los directores creativos, mi trabajo era muy cercano al CEO y era transformación digital dentro de la empresa y hacia los clientes. Entonces yo dije, bueno, voy a tener este trabajo mientras decido, pues, qué quiero hacer. Entonces entras al mundo de la publicidad, de la mercadotecnia, ¿no? Marcas. Sí, exactamente. Cosas desconocidas para mí y Claro. luego... Y luego me pongo a pensar, es como que lo que a mí me gusta es aprender de industrias nuevas. Entonces, de la nada fue saliendo como, Daniel me dijo, oye, tengo esta consultoría, ¿quieres hacerla conmigo? Ok. Y tengo este proyecto, ¿quieres hacerlo? Ok. Y de la nada me volví consultora. Entonces, ya luego me llegaban proyectos a mí directamente y yo le decía a Daniel, oye, tengo este proyecto, ¿quieres hacerlo conmigo? Y todo se fue como volteando y un poquito como no, empezó a tomar forma de cuáles eran mis skills y en dónde yo podía aportar valor, pero de nuevo, de casualidad, nada de esto planifiqué que Y en esa etapa de consultora, ahí es donde te das cuenta de que vas a seguir más por la beta de ayudar emprendimientos, Sí, o sea, lo que más me gusta es desarrollar crear modelos de cosas. negocios, Exactamente, crear. exactamente. Que viene conectado desde bueno, desde tus años de actriz, de artista, Me parece demasiado gracioso cuando lo pero escucho. si reconecto algo que mencionaste al principio, o sea, desde niña tú tenías eso en ti, ¿no? Sí, El sí. crear. Te tocó crear por el lado artístico, pero después te fuiste por crear desde el punto de vista de los negocios, ¿no? Crear empresa, ayudar y catalizar hombres y mujeres que estaban buscando hacer eso. O sea, que va, o sea, si lo vemos de una manera bien pragmática, el hilo conductor siempre ha sido tu deseo y tu capacidad de ser creadora, ¿no? La curiosidad, el entusiasmo y el que has ido acumulando herramientas que te llevan a sigamos con la historia. Esto me hace sentir bien. Sí. A dónde te lleva? ¿A dónde me lleva? En ese momento ya estaba embarazada de mi primera hija, que fue también un camino bien largo, porque fueron 3 años de in vitro, en los cuales yo quería ser mamá empecinadamente y no lo lograba. Tuve siete como, voy a decir, círculos de in vitro, como procesos, con un montón de pérdidas en el camino. Entonces, creo que también me demuestra a mí lo resiliente, es como que me empeciné, voy a ser mamá porque voy a ser mamá. No existe la posibilidad de que no. De una forma u otra forma, pero yo voy a ser mamá. Y en ese momento ya como renuncio a esta parte de la agencia y digo, ya, ¿y ahora cuál es mi siguiente paso? Digo, yo quiero mezclar, esta cosa ya la tenía un poco más clara, quiero trabajar con startups, pero yo no soy startupera, no me funciona bien la operación del día a día. No se me da, está bien, no, pero no son parte de mis skills. Y dije, yo quiero ser inversionista. Entonces, yo soy recontra bacán, entonces yo ya aprendí, yo ya sé de private equity, entonces ya sé cómo invertir, ya sé del mundo de startup, ya sé de tecnología, perfecto. Entonces empecé a hacer mi propio due diligence, invertí en esta primera empresa y lo hice muy mal. Pero mal nivel Dios. Y, y fue un golpe a mi ego heavy metal. Em, Me metí a operar porque pues mi ego y salió muy bien. Y de nuevo, de casualidad, luego decido levantar un fondo enfocado al startup en el cual había invertido. Ya estamos en pandemia, esto es Fast Forward 2020. Sí. Decido levantar me asocio con alguien más y dijimos, bueno, vamos a levantar un fondito. Ok, por Zoom, básicamente. Ok, lo levantamos. 2021, por Zoom, todo. Yo no sé qué tipo de gente irresponsable decide darme su plata a alguien que no conoce por Zoom. Entonces, levantamos ese fondito Decides emprender en Perú. en Perú. Todo estaba en Perú en ese momento. Ok. Y en ese momento sale el 2021 un presidente socialista. Y yo me acuerdo clarito ese domingo, donde me llama mi anchor investor en la noche y me dice, Gaby, ya no te puedo invertir. Y yo le digo, pero no me puedes hacer esto. Me dijo, no, porque ha salido este presidente y el Family Office está saliendo de Perú y ya estamos haciendo desinversiones. Y yo le digo, no, pero es que si tú te caes, se me cae todo el fondo y es mi trabajo de un año. O sea, un año me dediqué a hacer fundraising de esto. Mientras hacía consultorías y tal, pero era mi proyecto de vida. Claro.
Y él me dice, sorry, Gaby, no puedo hacer más. Y cuelgo, y yo me quedo así, y digo, ¿y ahora qué hago? El lunes me tocó llamar a todos los inversionistas, y uno por uno se fue cayendo, y se fue cayendo, y se fue cayendo, hasta que al final del lunes no tenía nada. Nada. O sea, todo lo que había construido en un año no tenía nada. Y dije, ¿y ahora qué hago? Sumémosle esto, que tenía 3 semanas posparto de mi segundo hijo, plena pandemia, y le digo a mi esposo, escúchame, o nos vamos de aquí o me tiro por la ventana. Tú decides. O sea, la noticia de prácticamente tengo que cerrar el fondo Sí, fue a las 3 semanas de que nace mi segundo tu hijo. segundo hijo. Correcto. Regresa un momento al proceso que seguiste interno para tomar las decisiones que tuviste que tomar. O sea, cómo decides cerrar, cómo cierras, cómo lo ejecutas, cómo hablas con tus inversionistas, cómo dejas eso, porque estaba tu nombre de por medio, ¿no? Sí, Y claro. lo ejecutas de una manera impecable. O sea, todo va bien cuando la plata fluye, cuando todo está bien, pero realmente uno se prueba como líder y como emprendedor Ujú. cuando recibe esa llamada a medianoche y te dicen, hasta aquí llegué, chao. Heavy. O sea, uno sientes que es como te empiezas a golpear, ¿no? De todas las malas decisiones que tomaste, o malas decisiones, no sé, pero las decisiones que tomaste. Por ejemplo, ¿en qué cabeza se me ocurría en ese momento hacer un fondo en Perú con tesis en Perú? O sea, ¿dónde está la diversificación de ese riesgo? Claro. O sea, ¿en qué estaba pensando? Entonces, son cosas que no volvería a hacer, ¿no? Pero en ese momento decía, qué burra, cómo se me ocurre, y sabiendo que esto era posible. Nadie pensaba en ese punto que iba a salir este presidente. Y yo le digo, pero si existía la posibilidad, ¿cómo no lo viste? Entonces, como que primero, mi primera reacción fue empezar a golpearme. Y luego dije, ok, listo, check. ¿Ahora qué hago? Claro. Llamar a los inversionistas fue duro, porque es decirle, oye, mi Anchor Investor se cayó, no sé realmente si va a poder levantar el fondo o no, sé que es un momento difícil, ¿qué quieres hacer tú? Algunos fue como, bueno, stand-by, tú decides, pero no llegaba al first close, ni siquiera, porque además había hecho mal mi reglamento de participación. Yo necesitaba 80% del fondo para poder operar por reglamento. Lección aprendida también. Pero entonces empecé a golpearme de todas las cosas que, las malas decisiones que había tomado, y dije, necesito comenzar de nuevo. Y creo que mi forma de cope era, ok, ya pasó, ¿cómo vuelvo a construir este libro? ¿Cómo vuelvo a construir esta historia? Y ahí es donde, literal, agarro a mi hijo de 1 mes, mi hija de menos de 2 años, mi esposo, que felizmente, y la importancia de tener un partner que crea en ti es demasiado importante y demasiado relevante. Y chapamos maletas, nanas, y nos fuimos a México. Y estuvimos en México 6 meses. Antes de llegar a México, yo creo que es importantísimo aquí profundizar un poco más en cómo estabas jugando en ese momento muchos roles, ¿no? Y eso yo creo que ahí, y quisiera ver si ahí es donde te despierta también ese compromiso hacia la mujer, ¿no? Hacia cómo empoderar y ayudar a las mujeres. Pero si te fijas, en ese momento tendrías el rol de esposa, de mamá, de inversionista, de levantar plata, de emprendedora y después de tomar la decisión de decir, cerramos esto y nos vamos, ¿no? Sí. ¿De dónde encuentras la fuerza y la inspiración para que en ese momento no colgaras los guantes y dijeras, hasta aquí llegué y que lo haga alguien, que lo haga alguien más, ¿no? O sea, siempre estuvo la opción de decir, bueno, ya está, me vuelvo soccer mom y pues que la vida, que la vida decida por mí. Pero yo siento que esa para mí nunca fue una opción. Lo que más me motiva en el mundo son mis hijos, 100%. Y yo no sé si esto es correcto o no correcto y pueden compartirlo o no compartirlo conmigo. Pero yo quiero que ellos un día puedan hablar a sus amigos de lo orgullosos que están de su mamá. Claro. De lo que pudo lograr su mamá. Yo, cuando di a luz a mi primera hija, que fue justamente a la par de mi primera startup, yo no tuve licencia de maternidad, que es esa hueva. Yo iba y me sacaba leche en el baño que era unisex, porque había un solo baño, y ya tenía que sacarme leche. Y tenía mi minibar al costado, donde cerraba la puerta con seguro. Eran operarios. Era operario, sorry, me tengo que sentar en el inodoro a sacarme leche durante 20 minutos mientras tenía llamadas. Entonces, para mí, y en ese momento ni siquiera
como que lo racionalizaba. Eso me he dado cuenta como después, porque para mí era muy natural hacerlo. Pero Gaby, qué interesante y no sé si lo has visualizado, internalizado así, que te ha ido tocando y que lo has hecho muy bien, el abrir brechas, o sea, romper con mitos, ¿no? O sea, es ser la primera en muchas cosas, que abre también el panorama y como que vas abriendo el campo a las mujeres que vienen atrás de ti, ¿no? Es que me hubiera gustado que fuera... Después de ahí el mundo corporativo y el mundo en general empezó a tener los cuartos de lactancia, o sea, que lo que tú tenías que era meterte un baño, increíble. Hoy en día eso es impensable. Puedo. Abriste eso y dijiste, señores, no debe ser así, hay que tener un lugar. Entonces, qué potente el que te ha ido tocando abrir brechas, en este caso, no nada más a la mujer peruana, sino en muchos sentidos a la mujer latinoamericana. Entonces, vas a México. Sí. Llegas a México, aterrizas en México Y no tenía ni idea qué hacer. con toda la familia. Con todos, no teniendo idea cuánto tiempo nos vamos a quedar, no teniendo idea qué iba a hacer, no teniendo idea cómo iba a ser nuestra vida ahí. Plena pandemia, mi hija yendo al niño con mascarilla, mi hijo metido en un avión con COVID al mes, como que... Ahora que pienso es como que qué irresponsable. Pero en ese momento es lo que yo necesitaba. O sea, estaba posparto, me iba a matar, necesitaba cambiar de aires. O qué resiliente y qué valiente, ¿no? Me gusta tu visión. Llegas ahí, ahora, llegas ahí con una caja de herramientas bien potente. O sea, no llegaste. Pero mi primer instinto fue, me voy a México a escapar. Claro, claro, claro. Yo quiero escapar. Claro, claro, claro. Y cuando estoy ahí las primeras semanas, lo único que hice fue escapar. No quería pensar en trabajo. Vi a mis amigas, tenía no sé qué. Y luego dije, ¿y ahora qué hago? Sí. ¿No? Empecé a ver que el mundo de Venture Capital en México estaba mucho más avanzado, que de repente podía, en mi mente decía, ok, de repente el fondo para mí no se daba en ese momento, tal vez ahora trabajo para un fondo, aprendo todo lo que tengo que aprender y después es mi momento. Está bien, y estaba como en paz con esa decisión. Empecé a conocer diferentes actores del ecosistema, me enamoré del ecosistema mexicano, empecé a hablar con diferentes fondos, recibí 3 ofertas para trabajar en un fondo, bueno, 3 fondos, y cuando tenía, perdón amigos por haber rechazado esto, pero me pasa esto aparentemente siempre. Cuando tengo 3 cosas para trabajar para alguien más, le digo a mi esposo, no lo hago. Yo lo voy a intentar de nuevo. Nos vamos a Perú. Y me dijo, A emprender, a empezar. a empezar de cero. Sí, me dijo, tú estás loca. Y le dije, sí, pero necesito demostrarme que no estoy escapando, que esta no es la ruta más fácil. Es que si ya lo hice una vez en pandemia por Zoom, dude, lo puedo volver a hacer, pero lo voy a hacer diferente. Qué te dan esos 6 meses en México? ¿Qué crecimiento vives interno en ese tiempo? Uno, que definitivamente la energía la saco a mis hijos y la importancia de la familia, de tener un soporte. Yo creo que sin mi esposo, con el soporte que me dio, esto no hubiera funcionado. Ya. Definitivamente. Y en confiar también en lo que uno sabe, en lo que uno aprendió. Porque si no, yo nunca había trabajado en un fondo en ese momento de Venture Capital, y postular y hablar con el managing partner y decirle, me encantaría trabajar contigo, sin que tuviera un puesto abierto ni nada. Como que obviamente por adentro dices, uy, este me va a mandar a la madre, pero por fuera es como, dale, ¿En ¿no? algún momento de ese proceso donde tienes 3 ofertas enfrente de ti, dudaste tu capacidad o dijiste, hey, estoy lista para hacer esto, pero también estoy lista para hacer lo mío y te inclinaste más por lo... Yo voy a decir algo. ¿Cuándo saliste viviendo de México? No salí viviendo de México. Tenías las Salí- oportunidades, o sea, te podrías haber quedado ahí y podrías haber tenido otro tipo de carrera y de vida, ¿no? Y porque sentía que podía hacer. Entonces, cierras te empacas tus maletas, dejas México. Dejo México. Bienvenida a Lima. Y hablo con el que era mi advisor legal en el fondo y que a todo esto, mientras esto pasaba, yo seguía viendo startups, mentoreaba startups, invertía tickets chiquitos, ahora sí bien, Sí. y me llegaba mucho pipeline. Y a mi abogado, que ahora como que casi mi mejor amigo, también le llegaba pipeline, él también invertía. Y él me dice, oye, ¿qué tal si creamos mejor, desde un fondo, eso que toma tiempo, ya sabes, una red de inversión ángel? Y yo, ¿cómo funciona esa vaina? No tengo ni idea. No, funciona así, así, así. ¿Qué tal si hacemos un MVP? Me encanta. El MVP fue el siguiente. Tengo todas estas personas, invito a 10 personas que
tienen plata. No que habían invertido ni entienden en startups, ¿ah? Que tienen plata. Y 3 startups que nos gustan para pichar. Listo, 15 minutos cada uno, cerrado. Entramos a este Zoom, estos 3 startups picharon, les mandamos un Google Forms hecho desde @gmail.com, terminó la llamada y todos los que estaban ahí nos pusieron que querían invertir. Y en ese momento se fondearon los 3 startups. Y en ese momento nace una red de inversión ángel en 45 minutos de llamada, con 3 startups fondeados, con tickets de por encima de $30,000 cada uno, con gente que nunca había invertido. Entonces dijimos, bueno, vamos a constituir la empresa. Lindo. En todo ese proceso, ¿cuál es tu relación con el miedo? La relación con el miedo no en ese proceso. El miedo está existente en toda mi vida, todos los días, en cada minuto. ¿Y cómo te relacionas? Es que lo Con- cojo y lo abrazo. Pero se ha convertido en... Es como en mi combustible. Yo Claro. tengo miedo de todas las cosas que hago. Yo no tengo idea de que si va a salir bien. El miedo como un factor que combustiona el que te muevas adelante y no que te paraliza, ¿no? ¿Cuánta gente Sí. por miedo a, ¿no? Por una tercera parte de lo que tú has hecho a lo largo de tu vida, se decide frenar y dice, no puedo. Pero es que ahí es donde te quedas con el bichito. Y yo no puedo permitirme quedarme con el Y bichito. ese bichito te lleva a abrir una red que eso en ese entonces no creo que No existiese. existía, no existía. Vuelves a abrir algo totalmente nuevo. Y no había ninguna mujer en este mundo tampoco. Y ahora quisiera que me ayudes a conectar ese compromiso que tienes con las mujeres, ¿no? ¿Sale en ese momento, surge de ahí o surge más adelante? Ya lo traías de antes. ¿Sabes cuándo me di cuenta? Cuando ya empecé ya al tener la red de Inversión Ángel, ya la gente me empezó a conocer un poquito más, entonces me invitaban a conferencias, me preguntaban cosas y esas personas, así como tú me haces dar cuenta de cosas, me dijeron, entonces eras la primera en hacer esto. Es como, sí. Y eras la única mujer ahí, es como, Ese año es el... 2022. Ok. Ya nos estamos acercando al presente. O sea, no hace mucho ha despertado esto y Pero- ¿sabes qué me di cuenta? Pausa. O sea, ¿te has dado cuenta que a lo largo de todos esos años, o sea, hay muchas personas que no hacen ni una tercera parte, ¿no? de lo que has hecho y viviéndolo como tú quisiste vivirlo, ¿no? Con sus ups and downs, con sus buenos y malos, con sus aprendizajes. Entonces, eso te lo dejo ahí como reflexión, ¿no? Porque no lo ves, no te reconoces desde ahí, ¿no? Pero bueno, sigamos. Me empecé a dar cuenta que había estado sola en el camino. Que si bien amo a mis mentores, fueron increíbles, y uno de ellos es increíble, pero es hombre. Entonces, como que cuando no podía relacionarme a nivel personal, porque no entendían lo mismo que yo pasaba. O sea, yo me acuerdo clarito, y no voy a decir dónde era esto, pero cuando me dijeron en el primer fondo que trabajé, escúchame, ¿sabes por qué te contratamos? Y yo, no, ¿por qué me contrataron? Amuse me. Porque no eres tan bonita, no eres tan fea, entonces como que chévere verte, pero no eres tan bonita como para que nos distraigas tampoco. Ya, no sé cómo tomar esto. Entonces, Bueno, como la realidad del mundo que le tocó y le toca y que se enfrentan las mujeres. pucha, pero en ese momento, ¿sabes qué? Hoy menos, No, pero aún sigue siendo un reto. Esos comentarios son, o sea, estás hablando de esos comentarios hace 2 años, ¿no? O sea, no es... pero es locazo. No, eso se dio, no, sí, esa fue la primera vez, que fue mi primer increíble. trabajo en el 2010. ¿Y cómo reaccionas ante eso? Porque podrías haber sido combatido y haber luchado. En lugar de eso dijiste, "Va, perfecto, tu comentario". Es que me da rabia, pues, porque ahora veo hacia atrás y digo, ¿cómo carajo no reaccioné ante ese comentario? O sea, ok, Probablemente tu reacción fue la correcta en ese momento, decir, hey, mi misión va más allá de lo que me están diciendo, sino me voy a encargar de que con esa fuerza y con eso que estoy logrando, ser un ejemplo de inspiración para otras mujeres, otras líderes que vienen. pero en ese momento no lo sabía. Pero ahora lo saben. Ahora lo sé, ahora lo conecto, ¿sabes? Como que ahora no quiero que nadie más pase por esa vaina. Lo conectas y te lleva, yo sé que esto que te voy a decir, o sea, esto que voy a poner en la mesa tampoco te gusta, pero te lleva en el 2024, o sea, en el 2024 a que la revista Forbes de Perú Sabía que nombre ibas a decir. una de las mujeres más poderosas de Perú,
pero no desde el poder del poder, sino claramente Forbes se da cuenta, ¿no? Después de toda esta trayectoria y este journey, en este viaje en el que nos has llevado, te mereces ese reconocimiento y más, ¿no? 2024, una de las mujeres más poderosas del Perú, y en ese momento dices, no nada más desde lo que has logrado profesionalmente, sino desde lo que has logrado desde el punto de vista humano, una gran mamá, una gran líder, una referente dentro y fuera del Perú, una pionera incansable, ¿no? Resiliente, del ejemplo vivo de la frase sí se puede, y que además claramente describes que no ha sido nada fácil, pero hoy te lleva a donde estás. Entonces quisiera entrar en la recta final de esta conversación. Nos podemos quedar conversando, tío, horas. Ha sido fascinante, Gaby. Gracias por abrirte y contar tu historia. La verdad que es una historia de inspiración y de ejemplo y de modelo seguro y de la que yo he aprendido un montón. Así es que te lo agradezco. Entrando a esta recta final, fast forward al día de hoy, o adelantamos al día de hoy, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué quieres lograr, no? La- lo que más quiero lograr, y esto le importa poco o nada de gente, em, es que mis hijos estén orgullosos de mí, first and foremost. Si yo tuviera a tu hija y a tu hijo acá, ¿no? Lorenzo Victoria. y Victoria, y les preguntara, Victoria, ¿tu mamá es? ¿Qué diría Victoria de ti? Primero diría loca, pero eh, no sé qué diría Victoria de mí. Em, Victoria dice que ella quiere trabajar en lucha para ser la jefa y ayudar gente. Eh, entonces, algo estoy haciendo bien. Eh, pero quiero que ella quiera hacer lo que le da la gana de hacer y que no se cuestione si hay hombres, mujeres, extraterrestres ahí Y que su mamá ha sido un vivo ejemplo de eso, ¿no? y que aprenda de cómo yo no me di cuenta de que estaba sola ahí y que se puede, que no importa si estás sola en el camino, igual se puede. Y Lorenzo, mi mamá es. También diría loca. Un día le pregunté, mami es bonita, y me dijo, mami es un poco loca. La relación con mis hijos es increíble, yo creo que ellos me motivan demasiado, pero, por ejemplo, siempre decimos qué es la frase que más repites, ¿no? Victoria, la frase que más repites, Lorenzo, porque siempre le reclama al hermano. Y yo le pregunto a Victoria, ¿cuál es la frase que más repite mamá? Y me dice, te quiero mucho. Y yo le digo, te quiero mucho, te lo digo mucho. Y me dice, todo el tiempo. Entonces, si ya hasta le molesta que le diga que le quiero mucho, listo. Porque es como que estoy transmitiendo lo que realmente siento todo el tiempo y no me restrinjo en absolutamente nada hacia ellos. Yo creo que la gente normal que me conoce no se imaginaría el nivel de miel que soy con mis hijos. ¿Y qué mejor forma de cerrar este gran viaje, escuchando tu historia, confirmando que lo que ha movilizado y lo que te mueve es el amor por lo que haces, el amor por lo que quieres lograr, el amor por ser la mamá que eres y el continuar siendo una referente y un modelo a seguir? Y ahora desde Lucha, donde también estás entrando a hacer cosas nuevas, diferentes, y también desde el amor de querer de querer hacer cosas que impacten positivamente al planeta y a la humanidad. Así es que seguramente si hacemos le ponemos un fast forward y hablamos otra vez con Victoria y con Lorenzo, la palabra que van a incluir ya más grandes va a ser, pues, mi mamá ha sido una fuente de inspiración, de movilización y de que sí se puede lograr las cosas cuando uno se los propone. ¿Sabes qué? Y ahora que me haces pensar, hay algo que yo repito con Victoria todo el tiempo y son tres frasecitas chiquitas, ¿no? Yo soy buena, yo soy inteligente, yo puedo con todo. Y se lo hago repetir. Dile, Victoria, ¿qué tenemos que repetir? Yo soy buena, yo soy inteligente, yo puedo con todo. Y eso es algo que repetimos mucho en la casa. Yo soy buena, yo soy inteligente, yo puedo con todo.
Y creo que si uno como que se lo empieza a creer, ya tú puedes contra el mundo. O sea, definitivamente. Pues como buena, como súper inteligente y como alguien que ha demostrado que puede con todo, no me queda más que agradecerte y dejar la invitación abierta para tener un siguiente encuentro y seguir con esta historia fascinante Nos faltan de 3 tu años, vida, del 22 al de 25. de tu vida, Gaby. Así es que ha sido un placer y te lo agradezco mucho. No, a ti, me he sentido muy cómoda, no sabía cuán cómoda me iba a sentir hablando básicamente de mi vida. No sé a quién le interesaría mi vida, pues ahí está. Muy interesante. Muchas gracias. No, a ti.